Buenas tardes, mi nombre es Catalina Villa Rodríguez, alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 24007678 y actualmente curso la licenciatura en Derecho en el módulo de Juicio de Amparo 1, en el reto 2 de la jurisprudencia. Mi asesor es Sofía Pérez Fuentes. Y a continuación vamos a analizar 3 casos de los cuales se desprenden varias interrogantes y vamos a explicarlas. En el caso 1 nos plantea, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso 1, la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla al efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Fue integrada por reiteración de criterios, lo cual se desprende del propio texto que dice: cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. La jurisprudencia por reiteración se forma cuando una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación repite el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, aprobadas por una mayoría calificada, generalmente por 4 votos en sala y 5 en pleno. En este caso, los datos que aparecen al final, facultades de atracción, que son 10 diagonal 2007, 78 2010, 120 2010, 186 diagonal 2010 y 13 diagonal 2011 son precisamente las 5 resoluciones que sirvieron como precedentes reiterados para integrar la jurisprudencia. Respecto al caso 2, nos pide que identifiquemos cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 y en 10A entre incisos fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018 entre incisos 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a checar primero a los antecedentes de la jurisprudencia de la 1A, diagonal J 93 2013, entre paréntesis 10A, título: Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el auto que ordena la citación del imputado a la audiencia inicial de formulación de imputación afecta directamente su libertad personal y por ende procede el juicio de amparo indirecto. Criterio sostenido en 2013. La primera sala consideró que el auto de citación a audiencia inicial sí afectaba directamente la libertad personal, pues el imputado se veía obligado a acudir ante una autoridad judicial, lo cual constituía una restricción a su libertad deambulatoria. Por lo tanto, el juicio de amparo indirecto procedía contra dicho auto. Jurisprudencia que lo sustituye fue la 1A diagonal J 78 diagonal 2018 y entre paréntesis 10A, que en su título fue el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el
auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. El nuevo criterio, que fue en 2018, la primera sala cambió su postura y determinó que la citación de audiencia inicial no afecta directamente a la libertad porque la persona está sujeta a una prisión preventiva. La persona no está sujeta a una detención, prisión preventiva ni restricción efectiva de su libertad. La citación solo implica un llamado judicial para comparecer voluntariamente sin que ello constituya una medida de coerción. Solo si el imputado no comparece y se emite una orden de comparecencia o aprehensión, podría afectarse la libertad personal y entonces sí procedería al amparo. En conclusión, la jurisprudencia 1A-J 2013, inciso 10A, fue sustituida por la 1A-J 78 de 2018, entre paréntesis 10A, porque la Suprema Corte definió el alcance de la afectación a la libertad personal dentro del nuevo sistema penal acusatorio. El nuevo criterio considera que solo los actos que impliquen una verdadera restricción física o jurídica de la libertad como detención o prisión preventiva pueden ser impugnados por amparo, no así una simple citación judicial. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerza la subsidiariedad del amparo y evita su uso como mecanismo dilatorio dentro del proceso penal, garantizando una justicia penal más ágil y respetuosa del debido proceso. Ahora vamos a analizar respecto al caso 1, 2 y 3. Aquí nos pide que indiquemos en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 fue la época novena. En el caso 2 fue la época décima. En el caso 3 fue la época novena también, y su fuente pues de las tres fue en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ahora bien, vamos a analizar el cuestionamiento número 4, que nos comenta: en el caso del número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La aplicación de esta jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, federales y locales, incluyendo los jueces y tribunales del Poder Judicial y del orden común, así como para las autoridades administrativas cuando deben aplicar el criterio jurisprudencial de sus decisiones. En el planteamiento 5 nos pide que revisemos en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo vigente en esa época establecía que la tesis de jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece por reiteración de criterios cuando existen 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, aprobadas por una mayoría de cuando menos 4 votos de los ministros integrantes de la sala. En el caso 1,
se mencionan unanimidad de 4 votos y unanimidad de 5 votos. En conclusión, la jurisprudencia constituye una de las principales fuentes del derecho en México, ya que permite identificar criterios de interpretación de las leyes y garantizar que las resoluciones judiciales se apliquen de manera consistente, justa y predecible. Los casos analizados muestran cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce sus facultades para resolver contradicciones, atraer asuntos relevantes y establecer criterios obligatorios que orientan a todos los tribunales del país, por lo que la jurisprudencia es una herramienta esencial para la evolución del derecho mexicano al permitir que la interpretación de las normas se adapte a las nuevas realidades sociales y garantice una administración justa, uniforme, transparente y confiable. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias.